La verdad, estaba pensando qué título darle a este mensaje y hacía tiempo no me tomé más tiempo pensando en el título que en el mensaje. Porque es un tema antiguo, pero a veces no tan entendido. Amén. Un título que intenté era el escondido pero asombroso camino de la gracia. Sí, porque es un tema que alguien se ha encargado, y sabemos quién es, de esconderlo, ¿no? De esconder el entendimiento de la gracia de Dios. Está como escondido, ¿no? Mucha gente no ignora hasta ahora, millones de personas, el poder que hay en la gracia de Dios. Otro título que pensé, ¿no?, para este tema era el camino de la gracia. Pero finalmente me quedé con este título del mensaje: el inmerecido privilegio del favor de Dios. El inmerecido privilegio del favor de Dios. ¿Cuánto necesitamos en nuestra vida momentos de dificultad? Necesitamos una intervención divina. Amén. ¿Cuántos necesitamos? Hemos hecho todo a nuestro alcance, hemos puesto todo, toda la carne en el asador y nada más podemos hacer. Amén, a menos que Dios intervenga. La intervención de Dios, trayendo un milagro, una sanidad, trayendo, haciendo que las puertas se abran, sí, sintiendo su presencia, trayendo respuestas, haciendo cosas que no pensábamos nunca que pudieran suceder, y cuando suceden es como si estuviéramos soñando. Es posible. Pero es posible solamente a menos que Dios intervenga. Y en esta casa creemos que hay un Dios que está vivo y quiere intervenir a tu favor. Dios quiere intervenir a tu favor. Dios quiere mostrarse. Pero muchas veces no entendemos cómo funciona esto. No sabemos cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios interviene. Amén. Por eso el título que creemos que puede encerrar este mensaje es: el inmerecido privilegio del favor de Dios. Privilegio, porque la palabra privilegio significa esto: algo de lo cual uno está eximido, algo que se exime, o algo, ¿no?, que tiene que ver con otorgar poder de manera especial a un selecto grupo de personas que son favorecidos de manera especial. Es decir, la excepción de una carga, la excepción de una deuda, la excepción de algo, o el crédito, o la ayuda, o el beneficio que se le da a un grupo selecto en especial. Eso significa privilegio, ¿no? Y sabemos que mucha gente tiene algunos privilegios, ¿verdad? Tienen privilegios, por ejemplo, aquella persona que compra un ticket en VIP, en el avión, primera clase, tienen privilegios que otros no tienen. Ellos pueden entrar primero al avión, ¿verdad? Tienen una comida especial, mientras nosotros comemos nuestra galletita y tu jugo de naranja, ellos pueden comer algo mejor, qué sé yo. Tienen privilegios, ¿ok? Eso significa privilegio. Entonces estamos hablando del inmerecido privilegio, ahora, del favor de Dios. ¿Por qué inmerecido? Porque si bien es cierto, los privilegios pueden comprarse o merecerse, en el caso de la gracia de Dios, los privilegios no se merecen. No se merecen. Amén. Dios quiere que tú entiendas que Él quiere ayudarte. Él quiere sorprenderte. Él quiere venir a tu favor. Pero donde erramos comúnmente es en tratar de ganarnos el favor de Dios, en tratar de merecernos el favor de Dios, en tratar de alcanzar el favor de Dios. Y erramos, porque Dios no te favorece porque te lo merezcas. El favor de Dios, es decir, la palabra gracia, significa favor que no mereces. No mereces. Muchas veces tratamos de ganarnos el favor de Dios ayunando. Tratamos de ganarnos el favor de Dios orando. Tratamos de ganarnos el favor de Dios haciendo una obra religiosa, sirviendo. Tratamos de ganarnos el favor dando una limosna, una dádiva. Nos tratamos de ganar el favor de Dios y no vemos nada. Mucha gente dice: pero ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Han oído eso?
¿Por qué a esta persona le pasan cosas malas? ¿Sabe? La última persona buena que le pasó algo malo es a Jesús. Después nadie más. Amén. Porque la Biblia dice, no hay nadie bueno. Nadie es bueno. La única persona buena que le pasó algo malo es a Jesús, pero realmente Él dejó que así pasara porque su objetivo era salvarnos y redimirnos. No hay nada bueno. Pero mucha gente piensa que por ser buena gente, por ser chévere, no por hacer actos religiosos, va a alcanzar el favor de Dios y no sucede nada. Y encontramos mucha gente que si viene a la iglesia, hace cosas y como que no pasará nada. La gente dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Justo vi un reporte de un hermano. Dice que su carro, él suele viajar por varias partes haciendo famoso a Jesús, es decir, pone letreros gigantes, esas cosas así bien creativas, de modo de impresionar a gente con frases cristianas y todo lo demás, pinta murales. Y bueno, él viaja con un carro bien pintoresco y pone con lemas alusivos a la cristiandad, y su carro se le agotó el combustible. No se le agotó el combustible. Y pasaba justo, ¿sabes cómo es en Perú, no? Y justo una persona con un auto nuevo se detiene, lo mira, y dice, ¿qué te pasa? No necesito el auto. Combustible. No, combustible. Mi Cristo, ¿no? Me da para el combustible y tu Cristo no te da ni para el combustible. Y se fue. Evidentemente estamos hablando de una persona no creyente. Amén. Pero pasó al rato una persona con una carretilla, ¿no? Y vio al carro ahí estacionado y dijo, ¿qué te pasa, hijo? No, tenía vergüenza de decirle porque es una persona que, no, la verdad es combustible. No te preocupes. Fue, le compró combustible, le trajo y pudo avanzar. ¿Qué es esto? Favor de Dios, la gracia de Dios, el auxilio de Dios. Amén, amén. Entonces, ahora, tenemos que saber también aprovisionarnos, ¿no? Muchas veces tenemos que saber cómo ahorrar y prevenirnos para que no nos pasen estas cosas, pero igual, aun cuando fallamos, Dios también nos puede ayudar. Yo quiero hablarte esta hora acerca de cómo puedes tú recibir el favor de Dios. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Romanos, el capítulo 5, verso 17. Romanos, el capítulo 5, verso 17, por favor, en nuestras Biblias. Y vamos a leer desde el versículo, primero el 12, y luego el verso 17. Dice la palabra de Dios aquí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la Biblia que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado entró también la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Verso 17. Dice en la Escritura. Pues si por el pecado de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. La Biblia nos está diciendo en este pasaje que para aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, Dios les va a dar el poder de reinar. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, Dios les da la habilidad de reinar. Ahora, vamos a ir a diseminar este texto y entender mejor por bien de los que nos visitan por la primera vez. En este texto podemos encontrar varias verdades. La primera verdad, como ya he mencionado, la muerte fue ocasionada por el pecado de Adán. Un hombre pecó y la muerte entró a la humanidad. 2, la muerte pasó a todos los hombres mueren. 3, la muerte ha sido el patrón de la humanidad desde el pecado. Es decir, cuando Adán pecó, la muerte pasó a todos los hombres tienen miedo a la muerte
Y entonces, como tienen miedo a la muerte, antes de que me maten a mí, prefiero matar al otro. Vivimos en guerras continuamente, porque si yo no acabo primero al otro, pues va a acabar conmigo, entonces yo tengo que matarlo. La muerte gobierna, estamos en guerras, hace poco no, hemos sido expectantes de lo que pasó allá en Gaza, ahora con el Estado Islámico, ¿verdad?, que anda cortando cabezas, increíble, mutilando niños. Estamos viendo esto continuamente, asesinatos y todo lo demás. ¿Por qué? Y la gente está en pánico, está en pavor, está en temor, porque la muerte está reinando en muchas vidas. Por el pecado. La muerte está reinando. Pero además hay una esperanza. 4. También vemos esto. No nos volvemos pecadores. No nos volvemos pecadores. Lo somos desde el nacimiento. No nos volvemos pecadores. Lo somos desde el nacimiento. La gente piensa que un día se volvió pecador. No es más, la gente pone, este es bien pecador, este es poco pecador y este es menos pecador. ¿No? Este es bien malo, este es recontra malo, este es un maldito, es un desgraciado, pero este no tanto. ¿Verdad que sí? ¿Cómo te consideras tú? ¿Un desgraciado canalla? No, yo más o menos pecador. Pero la Biblia no pone rangos, no hay ranking de maleados. O sea, no hay ranking pecadológico, ¿me entiendes? Todos son pecadores. Todos son pecadores, dice la Biblia. No hay justo ni a uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay ninguno que se salve. Entonces no te vuelves pecador, naces con la simiente del pecado. Naces con el pecado. Por Adán, amén, todos fuimos constituidos pecadores. Desde Adán todos recibimos esa tendencia a pecar. ¿Cómo lo puedo demostrar? Amén. Bueno, cuando usted pecó, no se esforzó por pecar. Amén. ¿Te acuerdas tu primer pecado de lascivia? No dijiste, voy a pecar. No quiero pecar, voy a pecar. Ay, tengo que esforzarme para pecar. No, te mandaste con todo. ¿No? Te mandaste con todo a pecar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la naturaleza del pecado. Nadie se esfuerza para pecar. Fluye nomás. La mentira, el odio, ¿no? Las maledicencias, todas esas cosas, fluye. ¿Cómo es que fluye tan fácil? Por la naturaleza. El hombre, hazle algo a alguien y inmediatamente va a reaccionar, ¿no? Porque el pecado está en esa persona. Pero la palabra de Dios dice, en cambio, amén, y volvemos a leer el verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo, si debido a la transgresión, el pecado de uno solo reinó en la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, es decir, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Escuche esto. Es decir, si nosotros estábamos esclavos del pecado, ¿no? Vivíamos sumergidos en la muerte espiritual, Dios ha revertido eso y hoy dice, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El día que uno viene a Cristo Jesús, el día que uno, por la obra de Jesús, entiende que Jesús murió en nuestro lugar, tomó la cruz, tomó nuestro sacrificio, nosotros lo aceptamos como el Señor de nuestra vida, ese día nosotros recibimos la vida de Dios. Y esa vida de Dios en ti te capacita para poder reinar. Ahora, según este texto, ¿qué necesitamos para reinar? ¿Cómo es que podemos reinar? Porque el deseo de Dios es que tú reines. La palabra reinar aquí, amén, viene de un término que también se puede traducir como basílica. Y las basílicas eran en ese tiempo lugares donde se ejercía gobierno. Es decir, aquí el Señor nos está diciendo que recibimos poder para gobernar. Gobernar primero sobre nosotros mismos. Gobernar primero sobre nuestras emociones. Gobernar primero sobre nuestros bajos instintos. Es más, hemos sido libres de esto. Y gobernar sobre las circunstancias. Gobernar en nuestra vida. Amén. Y en nuestras finanzas, en nuestras relaciones. Dios no quiere que seas un esclavo. Dios quiere que vivas como un rey que primero gobierne su propia vida. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que gobernemos. Pero ¿por qué muchos creyentes no están gobernando? ¿Por qué muchos creyentes no viven como reyes?
Porque muchos creyentes están viviendo más bien a veces de deuda en deuda, ¿verdad? De fracaso en fracaso. No es el deseo de Dios que estemos endeudados, no es el deseo de Dios que estemos enfermos, no es el deseo de Dios que estemos en fracasos, no es el deseo de Dios, amén, la maldición. El deseo de Dios es la bendición. ¿Cómo recibes la abundancia? ¿Cómo obtienes la bendición? El pasaje lo dice. Los que reciben, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Pueden leer, verdad? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quieres reinar? Necesitas la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Diga conmigo, abundancia de gracia, don de la justicia. Ahora, no terminé de dar la definición del título, ¿no? Es el favor no merecido, o mejor dicho, mejor lo leo, el privilegio, el inmerecido privilegio del favor de Dios. El inmerecido privilegio del favor de Dios. Así que cuando Dios te favorece, tienes que entender que no lo mereces, que Dios te lo da sin merecimiento alguno. Gracia significa la ayuda, el auxilio, el apoyo de Dios cuando reconocemos que no lo merecemos. Pero si tú, ¿me entiendes?, crees que por tus poses espirituales o religiosas, ¿me entiendes?, tus posturas religiosas, ¿no? Porque a veces tenemos posturas religiosas de que yo ayuno mucho, yo oro mucho, leo la Biblia mucho y estamos muy orgullosos en una postura, ¿me entiendes?, muy religiosa. Nada que ver, no funciona así. Dios da gracia al humilde. Es más, hay un pasaje de un hombre que oraba para que todo el mundo le escuchara. Y mucha gente no se acerca a las cosas de Dios porque se han encontrado con esos cristianos religiosos que hacen sentir a otros culpables y que andan hablando de cuánto ayunan, cuánto oran, pero cuando se trata de misericordia no muestran nada de misericordia. Dile que está a tu lado, yo sé que no están hablando de ti, ¿verdad? No se trata de ti, ¿no? Pero pasa. Amén. Dios quiere que reines. Dile que está a tu lado, Dios quiere que reines. En vida, Dios quiere que reines. Dios quiere darte abundancia. Pero tienes que aprender cómo funciona esto. Ahora, según ese texto que ahorita mismo aparece en la pantalla, ¡zas! Sino que está un poco retrasada ya. Según ese texto, ¿cómo es que obtienes la gracia de Dios? ¿Cómo es que logras la gracia de Dios en tu vida? ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que tomar, solo tienes que recibir. Y ese es el detalle. No hemos sido entrenados para recibir, hemos sido entrenados para ganarnos las cosas. Hijo, tú tienes que estudiar porque tienes que ser alguien en la vida. Tienes que ser alguien en la vida, o sea que ahorita no eres nada. Alguna vez serás alguien, ¿no? Entonces nos esforzamos y trabajamos, luchamos duramente para ganarnos sitio en la vida y así funciona el mundo. El mundo funciona tratando de lograr cosas, conquistar cosas. Entonces la gente anda estresada, trabajando duramente y enseñamos para tener éxito hay que trabajar duro y la gente está así trabajando bien duro pero duramente estresada también. Al borde del colapso, ¿verdad? Perdiendo la familia porque el trabajo se ha vuelto el Dios para tener éxito, porque estamos tratando de alcanzar las cosas con logros, pero la gracia no funciona así. Por eso muchos no lo entienden. Para que tú obtengas la gracia, tienes que simplemente entender que no te la ganas. Solo tienes que recibirla. La Biblia dice no por obras para que nadie se jacte. La religión nos ha enseñado que para alcanzar el favor de Dios uno tiene que ser un santo. Para alcanzar los méritos de Dios tiene que ser santo. Es más, se premian a los santos, ¿no? Se canonizan a los santos, ¿no? Se premian a los santos.
Pero si alguien ha recibido algo de gracia, ¿por qué lo vamos a premiar? ¿Cuál es el mérito de premiar a alguien? ¿Me entiendes? Si lo recibió por gracia. Ahora, una cosa es honra, ¿me entiendes? Un reconocimiento, pero otra cosa es un premio al punto de... Quiero que entendamos un poco mejor cómo funciona esto, porque nos cuesta. Hemos sido... sí, muchos creen que la Biblia es un libro de autoayuda. Y piensa que es un sinnúmero de reglamentos y normas que uno tiene que hacer para hacerse digno del favor de Dios. Y por eso para algunos se les hace muy difícil, absolutamente difícil. Están cargando cosas y piensa que es cuestión de venir a todos los cultos y llevar todos los cursos y orar y ayunar. No tienes que orar para ganarte el favor de Dios. No tienes que ayunar para ganarte el favor de Dios. No tienes que servir para ganarte el favor de Dios. No tienes que hacer nada. Algunos están pensando, wow, pastor, dale, pastor, está bueno eso. Está bueno, es chévere, no sabía eso. ¿Sí? Pero es la verdad. No estoy exagerando. No estoy siendo irónico. No tienes que hacer nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No podemos hacer nada. No podemos ganarnos el favor de Dios porque es demasiado caro. Es demasiado grande. Dios es demasiado santo para que alguien tan débil, tan pecador pueda Dios auxiliar. ¿Me entiendes? No merecemos nada de Dios. No podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Nada. No podemos hacer ningún bien para ganarnos el favor de Dios y no podemos malograrla demasiado tampoco para perder el favor de Dios. El favor de Dios es gratis. Ah, pastor, entonces ya me puedo ir a mi casa. Sí. Sí. Pero tienes que aprender a recibir. Ahora, vamos a poner esto más claro. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, capítulo 10, vamos a Hebreos el capítulo 10, hemos visto que la muerte reinó en el mundo, ¿verdad? Hebreos, Santiago, Hebreos 10. Y por causa del pecado, Dios había establecido en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, sacerdotes que tenían que oficiar a favor del pecado de los hombres. Es decir, cuando los hombres pecaban, confesaban a Dios sus culpas, se arrepentían y el sacerdote presentaba la sangre de machos cabríos para que esa sangre cubriera el pecado de la gente. Y lo hacía todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque había mucho pecado. La gente no peca solamente los domingos o los lunes, pecan todos los días. ¿Amén o no? Pecan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hay gente que peca hasta dormido. Horas extras. Entonces, el sacerdote tenía que estar, dale, presentando, no, por tanto pecado. ¿Sí? Ya, razón por la cual, cuando el sacerdote presentaba a los sacrificios como expiación, no había sillas en el santuario, porque estaba trabajando. Y eso lo dice la Biblia. Dice el verso 10, hablando del trabajo del sacerdote, capítulo 10, dice la palabra, ¿ok? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca puede hacer perfectos a nadie. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Entonces, como no podían quitar los pecados, tenían que estar siempre ahí cubriendo, hasta que, vamos a ver el verso 10. Vamos a leer desde el versículo 8.
diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado ya no quisiste. Ni te agradaron las cuales se ofrecen según la ley. Diciéndolo, he aquí que hago tu voluntad, que vengo para hacer tu voluntad, oh Dios, se refiere a Jesús. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para, fuerte. Fuerte, 1, 2, 3. La ofrenda de Jesús fue hecha una vez y para siempre. Ya no es necesario más ofrendas. Ya la ofrenda del cuerpo de Cristo y su sangre fue presentado hace 2000 años atrás. Y fue suficiente. Por eso dice el verso siguiente, verso 12, verso 10. 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, digan conmigo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, con un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez bastó. Y es la razón por la cual cuando Jesús ofreció su sacrificio, ¿qué hizo luego? Se sentó. Digan conmigo, se sentó. ¿Qué significa esto? Este acto de sentarse. ¿Cuándo se sienta alguien? Cuando acabó su trabajo. Te sientas. Te sientas porque has acabado tu trabajo. Jesús se sentó porque su trabajo se acabó. En la cruz del Calvario Jesús dijo, consumado está, pagado está. Amén. Es decir, Jesús pagó completamente por nosotros y se sentó. ¿Qué sucedió con esto? Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo perfectos. Cuando Jesús derramó su sangre por ti, te hizo perfecta, te hizo perfecto. Una vez y para siempre. Según la Biblia, Dios te ve perfecto a través de Cristo. Por eso es buena noticia. Cuando Dios te mira a ti, te mira a través de Cristo cuando te escondes en Él. Cuando te escondes en Cristo, Él te mira a través de Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen 2000 años? Parece que no. 1000 años. 100. 15 años. Ok, ¿cuándo murió Jesús? La mayoría de nosotros no tenemos más de 80 años, ¿sí? ¿Verdad? Es decir, somos de hace 80 años. Jesús derramó su sangre por ti y te salvó aún antes que hubieras pecado. Antes de haber nacido y antes de ser un pecador, ya el Señor te había limpiado, te había hecho perfecto en Cristo. ¿Cómo se llama esto? Gracia. ¿Te lo merecías? No. ¿Qué merecías tú? Una fuerte patada en el trasero e ir directo al quinto infierno. ¿Cuántos dicen amén? Yo merecía una andanada de patadas y que me mandaran al sótano del infierno ahí, a fuego bien alto. Me miran asustados algunos. ¿No? Bueno, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado.
Y solamente cuando somos convencidos de pecado es que buscamos al Salvador. El que se siente justo no busca un Salvador. El que se sabe pecador busca al Salvador. Y cuando uno reconoce su necesidad de un Salvador, la gracia viene sobre uno, porque es el favor que no merecemos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Nosotros pensamos, ay, este hermano qué cuáquer. Ay, este hermano no merece nada. Ah, viene siempre tarde, se duerme en los cultos y todavía ronca. No, sí, ¿cómo Dios lo está bendiciendo? Este nuevo recién acaba de llegar, ya los bendecidos. Señor, yo, que soy fundador. ¿No? Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo fue y dilapidó todo lo del padre. Todo lo dilapidó. Pidió su herencia por adelantado. Vivió con mujeres, con prostitutas. Y luego viene y el padre hace una fiesta. Le pone un anillo y hace una fiesta. Y el hermano que se había quedado dijo, ¿what? Este granuja ha venido, le hacen fiesta. Yo estoy acá todos los días. Padre, un ratito. Aguanta. Yo he estado aquí todo este tiempo, a mí no me has hecho ni una fiesta, ni un chancho de cilindro, nada. Y a este viene desgraciado, mira lo que haces. Hay muchos creyentes que están así, que piensan que por sus obras merecen el favor de Dios. No es por tus obras, hermano, es la gracia de Dios. Pero ¿saben qué hizo? Y termino con esto. El Señor, vamos a Efesios, por favor. Efesios 2 y concluimos. No solamente el Señor Jesús se sentó. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Efesios, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, ¿se acuerdan? Que Jesús se había ¿qué? Sentado. Y no solamente se sentó Él, sino además dice la Biblia, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente el Señor, Él paga el precio, Él muere por nosotros, Él sufre, Él todo lo hace, ¿me entiendes? Y nos otorga la salvación gratis. Y no solamente nos otorga, sino además dice, ok, chico, siéntate a mi lado. Este es el lugar que te pertenece. Yo no hice nada, Señor. Pero quiero dártelo por gracia. Pero soy nuevo, Señor. No importa, mejor todavía. Amén. ¿Qué significa estar sentado en Cristo Jesús o en Cristo Jesús? Que por estar en Cristo, en Él eres merecedor de todas las cosas. Todo lo que Dios le atribuye a Jesús es tuyo. Todo lo que Dios le atribuye a Cristo es tuyo. Por eso la Biblia dice que somos herederos y coherederos con Él. Es decir, que lo que tú harás por delante, ahora que eres hijo de Dios, no lo harás para ganarte la aprobación o la gracia, porque ya la tienes. Lo que tienes que hacer es recibir esa gracia, tomarla, apropiarte de ella. Amén. Decirle gracias, Señor, no lo merecía. ¡Wow! Tanto amor. Amén. Yo que era lo peor, yo que me condenaba a mí mismo. ¿Sabes? El diablo es un experto. El diablo ese es un desgraciado de primera. No tenga, algunos tienen pena por el diablo. No, pastor, no le decía el diablo, pobrecito, el diablito. ¿Por qué le dice desgraciado? Que no lo conoce, pues. Es un desgraciado. Porque no tiene gracia, no lo estoy insultando, no tiene gracia. Pero el diablo es tan tramposo que te tienta, te seduce, te engaña, ¿no? Y una vez que uno como corderito cae, ¿no? Luego viene a condenarte.
O sea, te hace caer, te tienta y luego se viste religioso y dice, ya ves, y así vas a la iglesia, eres un hipócrita, no mereces nada de Dios. Se viste de santo. Usa a los hermanos de la iglesia Nuevo Mundo para traerte condenación. Amén, y te condenan esto, que lo otro, ya, te sientes lo peor. Así es el diablo. Primero te tienta, luego que te hace caer, se viste religioso y te da. ¿Cuántos hemos caído en la condenación? Ay, ya, diablo, tienes razón, ya, voy a pagar penitencia. A ver, voy a dar mi diezmo ahorita, todos los diezmos, Señor, ¿cuánto debo? Uy, 1,000 soles, está caro eso, Señor. Un descuento. Ya. Pero para congraciarse con Dios, ¿me entienden? Y hacen pacto. Hermano, tú no tienes que hacer eso. Lo que hagas tiene que ser en gratitud a Dios, no para ganarte nada. No tienes que estar haciendo pactos ni nada de esas cosas que por ahí enseñan. No, tenemos un nuevo y mejor pacto, no que te dejes manipular. Ya lo tienes todo por la gracia. Lo que haces es debido a lo que Jesús hizo por ti. Amén. Pastor, usted está diciendo que no debemos orar, ayunar. Sí, pero no para ganarte nada, sino para darle gracias a Dios. Cuando tú conoces la gracia de Dios, te esfuerzas en la gracia de Dios, oras más, bendices más, trabajas más, pero en la fuerza de Dios, con la libertad. Cuando es por gracia, no juzgas a otros, no condenas a otros, no te sientes superior a otros. Lo haces porque fluye de tu corazón por la gracia de Dios en tu vida. Pero cuando no es en la gracia, estás ahí, yo estoy dando, los otros no dan, soy el único que da, soy el único que ora, soy el único que predica. Estos hermanos, pastor, no se dan cuenta. No me doy cuenta, no quiero darme cuenta. Yo no soy Dios. Amén. Yo quiero disfrutar la gracia de Dios. Yo no soy juez. Yo no pagué por nadie. Jesús derramó su sangre es suficiente. Nos hizo justos para siempre. Su sangre tiene poder. No condenes lo que Dios no condena. No te condenes si Dios no te condena. En el mismo instante que te humillas y recibes la gracia de Dios, en ese instante, como blanca lana, como si jamás hubiera ocurrido nada. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Dios es bueno. Amén. ¿Oramos? Aleluya. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Puedes escuchar la voz de Dios en tu corazón ahora. En lo profundo de tu ser, en ese momento, mientras mis hermanos oran e interceden, tú escuchas esa voz. ¿Y qué te dice? Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a los brazos de Dios. Es tiempo de correr a tu Salvador. Yo estoy seguro que si Judas se hubiera arrepentido y hubiera corrido a Cristo, Judas hubiera alcanzado la salvación. Pero Judas fue y se ahorcó. Por favor, no seas tan estúpido como Judas. Corre a Cristo esta hora. Corre a Jesús. Él murió por nosotros. Corre a Él. Él ya envió a Jesús para morir por ti en la cruz del Calvario. Vuélvete a Él de todo tu corazón. Y aunque tus pecados sean
lo más negro, serán como la blanca lana, como un niño inocente, borrados por la sangre de Jesús. Si esa es tu necesidad hoy y necesitas, reconoces la necesidad de la gracia de Dios, no por obra.